Buenas noches, docente David López. El tema preparado es preparación de proyectos y está conformado por los estudiantes Robert Patiño, Álvaro Muñoz, Jennifer Romo, Sofía Sánchez y Angeli Galíndez. La preparación de proyectos consiste en definir detalladamente las características del proyecto y colocar las piezas juntas. El diseño debe de ser completo y flexible. También se debe realizar un diagnóstico de lo que sucede en el proyecto y también analizar los aspectos. Aquí hay dos aspectos que son muy importantes, que primero es la situación actual del proyecto. En este tema tiene un propósito del diagnóstico donde debe definir y calcular los propósitos de los indicadores del problema, que estos nos servirán para medir las poblaciones que se ven afectadas en este problema. La elaboración de diagnósticos comprende también las siguientes etapas, como son 5. Primero, la definición del área del estudio, la determinación del área de influencia, el análisis y eliminación del problema, la determinación de la demanda actual, la determinación de la oferta actual y, por último, calcula los proyectos que se deben de tener. Hablando un poquito de la definición del área del estudio, diríamos que explica cómo define las áreas geográficas que delimitan el análisis del problema. Y en la definición de límites se hablaría de lo que se debería enmarcar en los límites más relevantes que se hablan en el problema. Seguimos con la estimación de la población. Aquí encontramos que consisten en poder identificar un problema o necesidad social. Entonces, esta debe realizar un análisis, el cual debe determinar el tipo, la calidad del producto. Entonces, aquí se puede decir que el servicio que se necesita para brindar una solución a la población afectada. Entonces, este análisis es necesario para poder identificar, caracterizar, cuantificar la población y pues así poder que el problema pueda delimitar geográficamente y estimar el crecimiento de la población, ya que la solución puede ser inmediata o puede ser a largo plazo. Aquí existen dos tipos de población. Población de referencia, el cual la cifra de la población eh, puede tomar referencia para el cálculo. Entonces aquí existe una comparación y un análisis pues de esa demanda. Después sigue la población afectada, el cual es un segmento pues que de una población el cual requiere pues un servicio. Entonces, ¿qué pasa aquí? El proyecto da una solución a esa necesidad. Luego sigue la población de objetivo, el cual es un segmento de la población que ya dijimos anteriormente que fue afectada. Entonces, ¿qué pasa aquí? El proyecto, una vez examinados los criterios, da una solución. Entonces, ¿qué pasa? En cuanto a la cuantificación de la población, también es muy importante conocer pues qué instrumentos de cálculo se deben utilizar. Y también o sea, acorde a esto, la proyección de la población para así durante un tiempo la vida del proyecto se pueda conocer los censos para así esa población pueda tener un número de habitantes y el promedio de las tasas, el cual pues dé un resultado. Entonces, ¿eso qué pasa? El crecimiento de los años da a entender que para cuantificar cuál sea la situación del promedio de los habitantes, también se puede dar una vida útil al proyecto.
Bueno, siguiendo con el análisis y la determinación de la demanda, se puede decir que el análisis de la demanda tiene por objeto demostrar y cuantificar la existencia de individuos dentro de una unidad geográfica que consumen o tienen la necesidad de un bien o un servicio. La demanda es una función que relaciona los hábitos y las costumbres, el ingreso de las personas y los precios y los bienes y los servicios. Desde el punto de vista público, se puede decir que existe una demanda total, pues la cual se compone de una demanda potencial y una demanda atendida. Esta está relacionada con la población de referencia. La demanda atendida constituirá por lo que es atendida por el mercado y la relación al precio y la capacidad de pago de los consumidores. Esto se refleja en la solicitud de servicios al cual está relacionada una población carente. La estimación de la demanda se hace teniendo en cuenta la cantidad de la población existente en el área de un factor de consumo, que no es otra medida de consumo de un bien o un servicio en una unidad de tiempo. Alguno de estos casos puede ser utilizando series históricas o en ambos casos como la estimación de la demanda basada en el factor de consumo. Pues el cálculo de realizar este método encontrar el factor de consumo. Como ya vemos, el factor de consumo a utilizar en servicio por la población. Esto lo podemos obtener utilizando diferente información, como por ejemplo, podríamos comparar la población de características que se está analizando y que tengan un servicio. Teniendo en cuenta pues la distribución anterior, se calcula el número de atención de acuerdo a la tasa de atención que corresponde a cada grupo. Entonces, se puede hacer una tabla de cálculo de atenciones esperadas. Se lo programa por población, tasa de atención anual, y así podemos sacar un promedio y también podemos hacer proyecciones basadas en registros históricos de consumo. También es importante resaltar la determinación de la oferta en la preparación de proyectos, lo que podemos definir como la capacidad de entregar servicios prestados. Nos referimos a esta determinación de la oferta entre situaciones importantes. La primera de ellas es la determinación de la cantidad del servicio, la segunda es la determinación de la capacidad del servicio y la tercera, la determinación de la calidad del servicio. Esto con el fin de realizar el cálculo de la oferta total existente para poder realizar el proyecto. Otro punto importante también es el cálculo de los proyectos del déficit, que se calcula a partir de estándares de calidad. Nuestro segundo gran grupo, acerca de la explicación ya dada por mis compañeros, es el estudio técnico del proyecto, que es la postulación de alternativas, el cual se organiza por su mayor conocimiento en la población a trabajar. Este estudio técnico se basa primero que todo en la situación base optimizada, que esta tiene un fin fundamental, que es saber cuál es el objeto de estudio
y que puede ser óptimo para la realización del proyecto, lo que significa que es importante examinar las acciones que permitan resolver el problema. El segundo ítem importante de esta parte es el tamaño. Se subdivide en dos capacidades, que primero es el objetivo. El objetivo lo podemos evidenciar como la capacidad de producción relacionado en el proyecto que estamos trabajando, seguido de las dimensiones de las soluciones. Para poder obtener una solución, debemos dimensionar la capacidad efectiva de la producción del proyecto. Este tipo de estudios se hace con el fin de expresar cuál es la capacidad de la producción y esta se ve afectada en dos partes. La primera es la población, donde podemos observar la demanda insatisfecha, y la segunda son los recursos humanos o los recursos físicos que podamos tener en el producto. Localización. Consiste en seleccionar la ubicación más conveniente para el desarrollo del proyecto, buscando así un mayor beneficio para los usuarios o la comunidad y también buscando el menor costo social, enmarcados dentro de factores determinantes y condicionantes. Es decir, ir de la macrolocalización a la microlocalización, teniéndose en cuenta factores locacionales que actúan como parámetros de orientación determinantes o restrictivos. Ubicación o población teniéndose en cuenta algunos aspectos fundamentales como son los objetivos, las condiciones climáticas, las condiciones ambientales, los COT, el plan de ordenamiento territorial, el financiamiento y también los planes de desarrollo que estén en este territorio. La tecnología. Se tiene en cuenta el análisis tecnológico para saber con qué herramientas se cuentan para realizar el proyecto. Se tiene en cuenta la instalación física y se tiene en cuenta el sistema producto del proyecto. En sí, la tecnología es la forma de cómo hacer las cosas en base a conocimientos, teniéndose en cuenta la financiación del proyecto, los métodos a utilizar, las técnicas, los instrumentos y las actividades que se realicen. Se preocupa por el diseño, la instalación y la puesta en marcha y la operación del sistema. La participación de la comunidad. Es muy importante involucrar a la comunidad en el proceso de análisis de las alternativas de solución del problema, porque conocen la problemática que tienen, conocen su territorio y están basados también en el tema de sus costumbres y conocen las condiciones ambientales del territorio. El medio ambiente. Es muy importante tener en cuenta la sostenibilidad ambiental en los proyectos, que se cumpla con todas las normas ambientales y además que así se debe evitar la mitigación o la compensación cuando se vulneran los temas ambientales y se afecta a la comunidad o al medio ambiente.